Hola, el menú de hoy. 1. En Argentina, Milei da la sorpresa en las elecciones primarias. 2. Naufragio en el Canal de la Mancha. Mueren 6 afganos inmigrantes ilegales. Y 3. En nuestra sección Es bueno saber, pues es bueno saber qué es el sufismo. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Soy Francisco Belaunde, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Ven y agarra la que si esto no es una dictadura. Como les decía entonces, Javier Milei, el candidato del partido La Libertad Avanza, ha generado una gran sorpresa en las elecciones primarias. Ha quedado primero con el 30.4%. Segundo, ha quedado Patricia Bullrich del partido Juntos por el Cambio con 28.27%. Y tercero quedó Sergio Massa, el ministro de Economía y también candidato presidencial por Unión por la Patria, es decir, el movimiento peronista kirchnerista, que quedó con 27.27%. El éxito de Milei se sustenta en gran parte en el hartazgo de la población ante la clase política que el candidato liberal llama la casta. Y hay que decir que efectivamente Argentina tiene una situación económica muy grave desde hace varios años que ha provocado que en estos momentos alrededor de la mitad de la población esté en situación de pobreza. Y a ello se añade, por cierto, el aumento de la inseguridad. Si bien Milei había aparecido ya con fuerza en el escenario político hace varios años, últimamente parecía un poco de capa caída, porque su partido había tenido malos resultados en las elecciones provinciales y además habían habido denuncias sobre supuestas irregularidades en su campaña, escándalos. Parecía que había perdido impulso y eso de alguna manera las encuestas lo respaldaban. Pero parece que al final la estrategia de Milei, que de alguna manera un poco desdeñó las campañas en las provincias y se centró básicamente en la campaña nacional, en gran parte a través de las redes, con lo cual llegó a muchos jóvenes y también a través de los medios, parece que le ha rendido frutos. Los analistas consideran que en los últimos días el aumento del dólar callejero, conocido como dólar blue, más la muerte de 6 personas en 48 horas en asaltos, eso de alguna manera le dio en los últimos días a Milei un caudal adicional de votos, lo que explicaría que las encuestas no registraron ese aumento del caudal electoral de Milei. Otro dato muy importante de esas elecciones es la muy alta abstención. Se llegó a un 31%, lo cual es más de lo que haya pasado en ocasiones anteriores. Y eso a pesar de que las elecciones primarias son obligatorias. Y ello traduce también, por cierto, el hartazgo de la población, que se expresó, algunos votaron por Milei y otros se abstuvieron. Por su parte, el Movimiento Juntos por el Cambio, de oposición, se vio perjudicado, sin duda, por los enfrentamientos muy ásperos entre Patricia Bullrich y su contendiente, que era Horacio Rodríguez Larreta, alcalde o intendente, como se dice ahí, de Buenos Aires. Es muy posible que simpatizantes de esa agrupación ante esos enfrentamientos se hayan desanimado y estén entre parte, por lo menos, de los que se abstuvieron. En cuanto a Sergio Massa, que también es ministro de Economía, pues ha obtenido el peor resultado del peronismo, tal vez de todos los tiempos. No ha llegado ni al 30%, algo inédito, y además no se ha ubicado entre los 2 primeros lugares, algo que tampoco había ocurrido nunca con el peronismo. Obviamente esto se explica con la crítica situación económica de Argentina, como ya expliqué, y ahora se cierne la posibilidad humillante para los peronistas de que la segunda vuelta sea sin ellos, entre Milei y Patricia Bullrich. Y eso podría constituir la muerte del kirchnerismo, porque Massa fue apoyado precisamente por Cristina Kirchner, ¿no? Y obviamente pues eso va a impactar, sin duda, si algo sí ocurre, va a impactar evidentemente en el futuro de esa corriente dentro del peronismo. La duda, según quien sea elegido presidente, Milei o Bullrich, es hasta dónde va a llegar esa ola liberal, ¿no? Porque evidentemente Milei es mucho más radical, pero no hay que olvidar que la población argentina, parte de ella por lo menos, está acostumbrada precisamente a vivir en buena parte del Estado. El Estado como proveedor de empleo,
y también como proveedor de subsidios. Se han acostumbrado. De alguna manera, luchar contra esa cultura no va a ser nada fácil. El segundo tema es una noticia trágica, ¿no? Que es un naufragio de una embarcación en el Canal de la Mancha entre Reino Unido y Francia, y murieron 6 de los pasajeros de nacionalidad afgana. Hay que decir que por el Canal de la Mancha llegan decenas de miles de inmigrantes ilegales al Reino Unido, que una vez que llegan a las costas británicas solicitan asilo. Desde 2018 ya van más de 100.000 inmigrantes que han llegado de esa manera al Reino Unido. Y eso, a pesar de que en los últimos tiempos ha habido un acuerdo entre Francia y el Reino Unido por el cual el Reino Unido financia parte de los esfuerzos franceses para controlar mejor sus costas y así evitar en lo posible que la gente pueda embarcarse. Es verdad que había una pequeña reducción, pero de todas maneras no es suficiente y continúa esta ola de inmigrantes ilegales con estas pequeñas embarcaciones. Bueno, y en estos momentos hay 51.000 inmigrantes que han llegado de esa manera al Reino Unido, que han solicitado asilo o refugio y están en trámite, esperando los resultados de su solicitud. También como parte del contexto, hay un contexto político, evidentemente, ¿no? El gobierno del primer ministro Rishi Sunak ha visto que en las encuestas su partido, el Partido Conservador, está muy por detrás de los laboristas. Y claro, él quiere darle, digamos, garantías a su base de que está haciendo algo contra los inmigrantes. Y por ese motivo ha adoptado una política muy dura respecto de ese problema. Ahora, entre esas medidas a las que me refiero, hay una ley que ha sido adoptada en julio pasado, ahorita nomás. ¿Y qué prevé esa ley? Dice que todas aquellas personas que llegan de manera ilegal al Reino Unido, es decir, todos los que llegan por mar, ¿no?, están prohibidos de solicitar asilo. Obviamente las ONGs, como también Naciones Unidas, han dicho que esa ley viola los compromisos internacionales en materia de refugio del Reino Unido. Y claro, lo que busca, obviamente, lo que dice el gobierno británico, que es que a partir de esa ley, las personas serán detenidas y reenviadas a sus países de origen o, en todo caso, a un tercer país. Y hablando del tercer país, pues podría ser Ruanda. Porque el año pasado, cuando todavía era primer ministro Boris Johnson, se firmó un acuerdo entre Reino Unido y Ruanda por el cual, a cambio de le entrega una suma importante de dinero, Ruanda iba a alojar en hoteles y otros lugares a aquellas personas que fueran enviadas por el Reino Unido, aquellas personas que estarían esperando el resultado de sus trámites de refugio. Es verdad que las normas internacionales permiten que los solicitantes de refugio sean enviados a un tercer país para esperar el resultado de su solicitud. Pero tiene que ser un país considerado seguro. ¿Y qué ha pasado? Cuando estaba a punto de enviarse las primeras personas a Ruanda, se plantearon recursos ante la justicia británica y también ante el Tribunal de Derechos Humanos de Europa, diciendo que no procedía. ¿Por qué? Porque Ruanda no es un país seguro. Ahora, el último avatar de la política de Rishi Sunak, que está desesperado de mostrar, oigan, pero funciona, yo estoy haciendo algo, ¿no?, es haber finalmente decidido que van a ser enviados a una especie de plataforma flotante en un puerto inglés, por lo menos 500 solicitantes de asilo. Justamente estaban a punto, en estos días, a punto de ser enviados los primeros, efectivamente, unos 15 o 20 personas a esa plataforma flotante. Y Rishi Sunak lo anunció con bombos y platillos por las redes desde California, donde está de vacaciones, ¿no? Pero ¿qué pasó? Poquito después se detectó una posible bacteria en esa plataforma. Entonces las personas que ya habían sido enviadas fueron sacadas. En todo caso, otra vez, respecto al Brexit, cuando se dio el Brexit, la promesa fue, a partir de que salgamos de la Unión Europea, los británicos vamos a tener el control de nuestras fronteras y vamos a controlar, por lo tanto, el flujo de inmigrantes ilegales. Otra promesa que fue finalmente una mentira. Pasamos ahora a nuestra sección Es bueno saber. Y es bueno saber qué es el sufismo. Es una corriente minoritaria del Islam que se desarrolla básicamente dentro de la rama de los sunitas y que representa alrededor del 5% de los musulmanes. Entre las principales características de esta corriente podemos mencionar las siguientes. Primero, que es una corriente mística. ¿Qué quiere decir eso?
que no se contentan con los 5 rezos. Ustedes saben que los musulmanes rezan 5 veces al día, por lo menos los que son practicantes, ¿no? Y esos rezos consisten en recitar los suras del Corán. Los suras vienen a ser un poco como los versículos de la Biblia, ¿no? Y además repiten también, por supuesto, la frase Allah Akbar, que significa Alá es grande en árabe. Pues los sufíes, como decía, no se contentan con este rezo, sino que tienen también una práctica contemplativa. Un poco como los monjes, los anacoretas del cristianismo, ¿no? Que se dedican a adorar a Dios. Pues los sufíes hacen lo mismo, tienen sesiones en las que adoran a Dios, meditan y también buscan la sabiduría. Otro rasgo característico de los sufíes es que se organizan bajo el sistema de fraternidades. Aparece un líder, considerado una persona espiritual y muy sabia, que reúne a fieles. Y estas fraternidades tienen un sentido muy, muy profundo de solidaridad, ¿no? Entre ellos, un poco como, más o menos, vamos a decir, más o menos un poco como las logias masónicas. Otro rasgo es que los sufíes reconocen la existencia de santos, a los que rinden culto o rezan más bien, algo que contradice totalmente el credo mayoritario de los musulmanes, que dicen que solamente se les puede rezar a Alá, porque lo otro vendría a ser una especie de idolatría. Hay que distinguir, sin embargo, ¿no? Estos santos de los sufíes no son proclamados por ninguna autoridad, porque no existe iglesia entre los musulmanes. Son básicamente personas consideradas muy espirituales, muy sabias, y además no se dice que realizan milagros como en el caso de los santos católicos. De alguna manera se les reza como una especie de intermediarios entre el fiel y Alá. Y estos santos son enterrados en mausoleos, a los que acuden los fieles, ¿no? Y les rezan. Y precisamente entre la mayoría de los musulmanes también se rechazan los mausoleos, porque se considera que esas construcciones propician justamente la idolatría, que no se reza a Alá, sino al santo. En general, los musulmanes, incluso los reyes, son enterrados en tumbas muy simples, con solamente una especie de lápida, de estela y nada más. Otro rasgo interesante también de los sufíes es que incorporan la música e incluso la danza en sus ritos, algo que por supuesto contrasta con la práctica de la mayoría de los musulmanes. Es más, los más conservadores de los musulmanes, los más radicales, incluso consideran que la música, los instrumentos musicales, en todo caso, están prohibidos porque son pecaminosos. Por ejemplo, en Turquía hay una orden llamada de los derviches que tiene unos ritos en los que, como pueden ver ahora en las imágenes, en los que dan vueltas sobre sí mismos, una manera de alcanzar una especie de éxtasis, ¿no? Una especie de estado hipnótico en el cual se supone que se funden con Dios, de alguna manera renuncian a su propio ego porque están en directa comunicación con Dios. Y ese rito, por cierto, tiene un atractivo turístico en Turquía. Mucha gente los va a ver, ¿no? Porque efectivamente llama bastante la atención. Bueno, y en esa búsqueda de la sabiduría, los sufíes también un poco que incursionan un poco en el esoterismo, conocimientos así secretos, ¿no? Es una cosa bastante particular de ellos. Por todo lo que acabo de señalar, ¿no? Que de alguna manera se contrapone a las prácticas tradicionales de la mayoría de los musulmanes, que son rechazados por los más conservadores de los musulmanes y por supuesto son atacados porque son considerados infieles por los miembros del Estado Islámico y de Al-Qaeda, que cometen atentados con bastante frecuencia contra sus mezquitas. Hemos llegado así al final de esta edición. Nos reencontramos en la próxima y mientras tanto, pues cuídense y que estén bien. Chau, chau.